Damos gracias al Señor en esta tarde, en este día, por la bendición de ser sus hijos, porque podemos estar compartiendo la palabra. Esto no es de gozo, es de gozo a nosotros, los que en Él creemos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a compartir en Efesios 2:11, una palabra que se llama reconciliación por medio de la cruz. Y la palabra nos dice así: por tanto, recordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Señor. Y acá vemos que la palabra nos dice que en otro tiempo, que nos acordemos, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión. No estábamos circuncidados por la llamada circuncisión hecha con mano de carne en el pueblo judío, que se circuncidaban, que era el sello de que eran de Dios, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estábamos sin esperanza, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa. Nada de lo que el pueblo de Israel había recibido, y lo más tremendo, sin esperanza y sin Dios. Siempre esto lo comento con todos mis amigos, que Dios, y con mis hermanos, ¿no? Qué tremendo que Dios se haya manifestado a un pueblo pequeño, tan chiquito como Israel. Ya había muchas culturas en el mundo aparte, ¿no? Pero Dios se manifiesta a Israel en todo momento. Y nosotros estábamos lejos de todo eso. Lejos, nosotros los gentiles, no pertenecíamos al pueblo de Israel. Lejos de esa promesa, lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, Dios, como es amor, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esta bendición, esta promesa, este regalo de Dios, viene un poquitito, ¿no? A la misma promesa de Dios, que Él dice que se había revelado un pueblo que era bastante complicado. Era un pueblo que, primeramente, lo dice muchas veces, cuando salen de Egipto, que estuvieron esclavos mucho tiempo ahí, que siempre me he manifestado a un pueblo rebelde, dice, y que quería hacer siempre la suya y contradictorio. Nunca obedecía a la palabra. Por eso, de cualquier manera, estamos comparados con ese pueblo, nosotros los gentiles, que ahora porque Él dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero como humanos,
somos muy similares a ese pueblo. Pero Dios, en su amor y en su benignidad, nos salió a buscar a nosotros también. Dice que nosotros los gentiles, pueblo no elegido por Dios, íbamos a ser herederos, lo mismo que el pueblo israelita, que el pueblo elegido por Dios. Y que íbamos a participar de todas las cosas que ellos participaron, ¿no? Y que hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, dice Cristo. De que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entre el pueblo de Israel y nosotros los gentiles había muchas diferencias. Primeramente que no conocíamos la ley, no conocíamos nada de Dios. Sin embargo, Dios nos dio a conocer todas las cosas. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y Dios, habiendo visto todas las cosas, dice, aboliendo. Él sacó del medio todas las enemistades que podíamos tener entre gentiles y judíos, que eran muchas, había muchas guerras, ordenanzas, mandamientos, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué bendición, ¿no? Nosotros que en otro tiempo éramos enemigos de la cruz de Cristo, éramos enemigos de esa bendición que ellos habían recibido, hoy pasamos a ser lo mismo que ellos, dice, de Dios de ambos, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vamos, completamente hizo de los dos un solo pueblo, para gloria de Él, ¿no? Para que anunciemos, dice, matando enemistades todos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A todos, las buenas nuevas de paz. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos una entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ahora somos lo mismo que ese pueblo elegido por Dios, Israel, donde Él se había manifestado para la gloria de Él mismo, para poder tener un pueblo santo para Él. Y hoy dice que nosotros, porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y así que ya, ¿qué pasó? No somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto es un poco, ¿no? Tremendo, la palabra, ¿por qué nosotros estamos por qué nos buscó Dios? Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero lo que Cristo vino a traer es la salvación de la vida, del alma y la vida eterna. Por eso Él murió por cada uno de nosotros. Y yo como testimonio tenía un poquito también eso, antes de pertenecer al pueblo de Dios, antes de que conociera a Jesús como mi Salvador. ¿Cuántas veces en mi corazón había una marca que decía que tenía vida eterna, que podía ser inmortal? Siempre he pensado en eso, siempre. Hasta que un día vino un hermano que nos predicó el Evangelio un montón, a muchos jóvenes en esa época, hace 35 años casi, a la fecha, que nos predicó y que nos habló de la vida eterna, que creyendo en Jesús podíamos ser salvos. De pronto en mi corazón, en mi cabeza se prendió una lamparita, y esto es lo que yo estaba buscando también, aún sin entender bien las cosas. Y dice la palabra acá, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya pertenecemos pasamos de ser desconocidos, como dice acá, ¿no? Advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El Señor nos va edificando ahí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y nosotros si leemos Isaías, no me acuerdo que es el 27 o 28, donde dice la piedra angular que ellos desecharon. Hoy la palabra, Isaías son 700 años antes de Cristo más o menos. Sin embargo,
esa piedra angular que ellos desecharon hoy viene a ser la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Porque cuando en el Antiguo Testamento le hablaban de un Salvador que iba a venir, ellos lo desecharon. Por eso al principio dije, siempre se manifestó Dios a un pueblo rebelde que quiso siempre hacer su voluntad, no la de Dios, contradictor, porque siempre hacía lo que a ellos les parecía. Pero hoy, eso que ellos habían desechado, dice la palabra de Dios en este día, que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Y acá entramos nosotros, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y damos gracias, ¿no? Porque hoy podemos estar acá predicando, hablando de esta palabra para aquellos que quizás no la conozcan. Mayormente esto estamos hablando para todo el pueblo de Dios que ya conoce la palabra, no hay quizás ninguno que esté escuchando, ¿no? Pero siempre en la familia, aquellos que ponen el video o este tema, como se está predicando ahora la palabra, seguro que puede haber un incrédulo o algo, aquel que está pensando, ¿y yo a quién pertenezco? ¿Qué hago yo en la tierra? ¿A dónde voy a ir después de esta vida? Bueno, que esta palabra les pueda decir que ahora son partícipes, coherederos de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Que no tengan temor, sino que puedan creer en Jesús como su Salvador. Y el misterio dice también de esta palabra es que nos da el misterio de las edades, encuentra su explicación en Cristo, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús. Esta palabra nos quiere decir eso. Nosotros, aquellos que no teníamos nada que ver con ese pueblo, yo doy gracias. Y siempre hablo de esta manera, vuelvo a repetir siempre lo mismo. Yo tengo amigos que son judíos y que siempre les recalco, a ustedes se les manifestó Dios, a ustedes. Qué tremendo, ¿eh? Y así todos no creyeron en él, que iba a venir el Salvador. Sin embargo, hay muchos judíos que son mesiánicos, que han creído en el Mesías, pero que no pase eso en nosotros, como gentiles, como pueblo que no era pueblo de Dios, pero ahora que sí lo somos, que podamos ser sumisos a la palabra, que podamos obedecer a Dios en todo y que podamos predicar este evangelio que Él nos dio para dar, que es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde y que podamos hacer la voluntad de Dios. No es una palabra de reprensión ni nada, sino que es una palabra de aliento, porque el Señor nos llamaba, nos buscaba y nos encontró. Y hoy somos pueblo de Dios, para la gloria de Él. Amén.